Este es un nuevo tiempo, una nueva temporada que nos toca. Y bueno, ¿qué es la medida de gracia? Dice, 2 Corintios 10:13 dice, sino conforme a la regla que Dios nos ha dado por medida. Entonces la palabra medida en el vocablo griego, metrón, que significa aquello que se usa para medir una vasija. Cuando la palabra, ¿verdad? Cuando la palabra habla de medida se refiere a cantidad de unción. Es la misma palabra que se usa para hablar de la medida de unción de Jesús. Entonces, en Juan 3:34 dice, porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla, pues Dios nos da el Espíritu por medida. Entonces, hay una medida que hay en nosotros y la medida tiene que ser revelada porque es algo de la palabra que viene a tu vida, y esa palabra va a hacer que tú tengas una medida. Tú puedes estar escuchando mucha palabra, pero si esa palabra tú no la llevas a la revelación, es parte de que no hay una medida interna. Y es por esa causa que muchos de nosotros podemos lograr ciertos éxitos, pero no sostenerlos. ¿Sí me explico? Entonces Dios quiere hacer una persona que tú seas fuerte, para lo donde tú llegaste lo puedas sostener. ¿Sí? Entonces nosotros necesitamos entender que en nuestra vida hay medidas, ¿verdad?, que no se están sosteniendo. La medida de gracia es dada conforme, ¿verdad?, vamos a ver Efesios 4:7, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Entonces nosotros necesitamos entender que los apóstoles tuvieron una medida, ¿sí? Y cada uno, por ejemplo, Pedro tuvo una medida, Pablo tuvo otra medida, ¿sí? Pablo tuvo una medida, un metrón de gracia, de fe, que llegó a llegar hasta Roma, ¿sí? Y poder ganar mucho más que lo que hizo Pedro. Sin embargo, Pablo nunca estuvo con el Señor. Pedro sí. ¿Qué hizo a Pedro y a Pablo, verdad? Que Pablo tuviera un metrón mayor o una medida de fe mayor. Bueno, porque la medida de esa fe en Pablo fue dirigida ¿hacia dónde? Hacia los gentiles. Y la medida de Pedro fue trabajar con el judío. ¿Sí me estoy? Entonces, muchas veces nosotros no discernimos qué medida Dios nos tiene y en dónde tenemos que ponerla en práctica y sobre todo trabajarla y que se sostenga. Amén. Entonces, eso es algo muy importante cuando nosotros empezamos a entender eso en nuestro propósito y en nuestro llamado. Por ejemplo, hay personas que son doctores o hay personas que son ingenieros, arquitectos y licenciados. Hay medidas en tu vida conforme a tu propósito y llamado que tiene que manifestarse y tiene que la gracia de Dios revelarte cómo tú vas a operar y hasta qué nivel vas a llegar. ¿Por qué? Porque hay un don en ti. Amén. Y ese don se tiene que trabajar, se tiene que
hacer que ese don crezca. ¿Y cómo crece ese don? A través del uso. Dile que está al lado, a través del uso. Por eso tú te preguntas, ¿por qué si yo tenía esto ya no lo tengo? Porque seguramente dejaste de hacer cosas que hacías, que pudiste lograr obtener un metrón o una influencia, que hoy, porque la dejaste de hacer, ni te acuerdas cómo llegaste a hacer eso. Amén. Entonces Dios quiere en este año poderosamente, viene muchos conflictos, pero te voy a decir una cosa: para los que tienen la revelación y para los que caminan bajo la revelación de que Dios ha puesto una gracia en él, esa persona en la fe y en la acción de la fe y actuándolo con revelación, va a poder llevar a otro metrón. ¿Qué quiere decir? A otro nivel. Amén. Entonces es bien importante que nosotros entendamos que para poder lograr eso hay muchas cosas que son muy bonitas. Por ejemplo, cuán lindo es que la familia prospere. Pero si hablamos de prosperidad, vamos a hablar cuál es la verdadera prosperidad. Porque cuando hablamos de prosperidad, lo primero que pensamos, dinero, ¿sí? Bueno, la prosperidad muchas veces la vemos por dinero, pero yo puedo parecer ser próspera, pero interiormente estoy fracasada, ¿sí? Me siento fracasada. Y esas son las cosas que tenemos que trabajar en nuestro corazón, ¿sí? Son las cosas que tenemos que permitirle a Dios este año, que nosotros podamos verdaderamente ir a otro metrón, a otro nivel. Amén. Cuando tú logras llegar a un nivel, lo tienes que sostener. Amén. ¿Por qué? Porque es un fruto. Cuando nosotros no sostenemos un fruto, es que algo dejamos de hacer correcto. ¿Sí me explico? Es como cuando tú tienes una empresa y empieza a decaer la empresa. ¿Qué pasó en esa empresa? Algo dejaron de hacer, ¿sí? Algo dejó de pasar en esa empresa. Algo descuidaron que empezó a decaer. Amén. Entonces nosotros tenemos que ver qué es lo que está pasando. Así es lo mismo en nuestra vida personal. Quizás ya no oramos como orábamos, ¿sí? Quizás ya no escudriñamos las escrituras como las escudriñábamos, ¿sí? Quizás dejamos de relacionarnos con personas de reinos, con personas que tienen hambre de Dios. Porque si tú te empiezas a juntar con gente que no tienen hambre de crecer, de ser personas que ya la palabra en su vida esté firme y que sabe que hay áreas en tu vida que son necesarias que cambien, pero no cambian, entonces hay algo que está pasando ahí, ¿sí? Y se llama influencia. Dile que está al lado, influencia. No la enfermedad esa que está dando. Bueno, la influencia, hay influencia positiva y hay influencia negativa. Amén. Entonces, nosotros necesitamos checar que en nuestra vida la voluntad de Dios, en 1 Corintios 12:11 dice: pero todas estas cosas las hace uno y el Espíritu, repartiendo a todos, uno en particular como Él quiere. ¿Qué cosa? Lo que te va a llevar la gracia a fortalecer tu espíritu
que tiene que ver el espíritu y el alma. Y el alma tiene que ver con ánimo. Alma tiene que ver con ánimo. Muchas veces por el ánimo nosotros decaemos y dejamos caer muchas cosas en nuestra vida y en nuestro trabajo y en nuestra empresa y en nuestras relaciones. Ya no tenemos el mismo ánimo con nuestro esposo, ya no tenemos el mismo ánimo con nuestros hijos, ya no tenemos el mismo ánimo con nuestros hermanos en Cristo, y ya ahora andamos con personas con otro ánimo. Y es ahí donde nosotros tenemos que cuidar, porque el ánimo se alimenta de los ojos, del oído, de la boca, de los sentidos. El alma tiene que ver con el ánimo. Tu ánimo siempre va a ser influenciado por lo que ves, por lo que oyes. Pero muchas personas no se dan cuenta o no entienden que lo que tú tienes que ver es la palabra y lo que tú tienes que oír es la palabra. Y cuando la palabra escrita es hablada, viene con una revelación, y entonces tu ánimo va a cambiar. Entonces, por eso la Biblia dice que la fe viene del oír de la palabra de Dios. Y yo quiero animarles a todos y quiero fortalecer su fe esta mañana. Y yo quiero empezar una gran campaña a la Biblia. Muchos de ustedes vienen sin Biblia a la iglesia, ¿sí? Ya no la leen. Ya el mentor no le dice al discípulo, ni el discípulo al mentor: mentor, leí esta parte en la escritura y me hizo un bien, me sentí bien. Esta parte, mentor, dígame por qué sentí así como un calor, por qué. Y ya no hay esas pláticas. Ya el ánimo de muchos en escudriñar las escrituras, de orar, ha bajado, ha menguado. Entonces, este es un mes de buscar a Dios. Amén. Y a Dios se le busca en su palabra, escudriñándola y orando. Amén. Vamos a entrar en un ayuno poderoso. Amén. ¿Cuántos están contentos por el ayuno? Escúchame bien. Uno de los grandes obstáculos que impiden que los creyentes reciban es la incredulidad. Dile que está al lado: incredulidad. No, profeta, yo sí creo. Usted viera mi fe que tengo. Gloria a Dios por esa fe. Pero esa fe tiene que crecer a mayor. Amén. Porque si no crecemos a mayor, lo que estamos no se va a sostener. ¿Sí? Y eso es algo muy importante. La incredulidad es el vocablo griego que se llama pisteo, que significa indigno de confianza. Una persona incrédula, ¿qué es? Es indigna de confianza. Si tú tienes a un trabajador incrédula o incrédulo, aguas, porque es indigno de confiar. Le vas a dar una parte de departamento en tu trabajo y no cree. No, está duro esto, pastor. No, sabrá que jefe está duro. Está cañón esto, la verdad que. Pues yo lo veo. Uy, quítaselo, te lo va a acabar. Porque el vocablo griego dice
que es una persona indigna y no hay que tenerle confianza a un incrédulo. Amén. Entonces, infiel dice, desconfiado dice. Cuando dudamos de Dios y sus promesas, estamos diciendo que no es digno de confianza, que no se puede confiar en Él. Durante los 3 años y medio que Jesús vivió en la tierra, los 33 años, ¿verdad? Pero los 3 años y medio en el que Él empezó su ministerio, nunca reprendió a sus discípulos por tratar de imitarlo. Dice, por querer caminar sobre las aguas. No le dijo, oye, no camines sobre las aguas. Oye, no ores. Nunca reprendió eso a sus discípulos. Dice, por tratar de sanar a los enfermos, ni por echar fuera demonios. La única razón por la cual reprendió fuertemente fue su incredulidad. Y Jesús reprende fuertemente la incredulidad. Dile que está al lado. Jesús reprende la incredulidad, ¿verdad? Además, es la única razón por la cual Dios hoy también nos reprende. Y Marcos 9, 19, 24 dijo, y respondiendo Él les dijo, escucha bien, un incrédulo es una generación. Aguas. ¿Sí me explico? Un incrédulo puede llevar a una generación a no creer, acabar con una generación, así como acabar con una empresa, así como acabar con una iglesia. El incrédulo es como si se parara aquí un pastor, pues la verdad Dios me dijo, pero no lo creo, pero pues bueno, vamos a ver qué hacemos, ¿no? Le echamos porra, pues. ¿Crecería? ¿Se haría lo que Dios dice? No. Un hijo de Dios, cuando Dios le dice algo, tiene que hacerlo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Dios lo dijo que se hiciera. Entonces, qué importante es creer. Entonces, la raíz de la palabra, apisteo, describe la inhabilidad de pegarse y creer en algo, y aun cuando se quiera. Entonces, vamos a ver por qué nosotros no debemos de ser incrédulos, porque a Dios no le agrada. Y la incredulidad impide que tú hagas para lo que tú fuiste diseñado, para que se cumpla tu propósito.